El día de hoy el asunto de los avances, tratamientos e investigaciones recientes sobre la leucemia y los glioblastomas. A ver, doctora Gaby Hobbs, gusto en saludarte. Doctora Hola, Isabel mucho gusto. Arrillaga Romani, gusto en saludarte. ¿Qué es Mucho lo más gusto. avanzado que hay ahorita, Gaby? ¿Qué es lo que te ha dejado pues contenta de saber que se está trabajando y que se está descubriendo? ¿Qué es? Pues, Fernanda, la razón por la que soy doctora de leucemia tiene que ver con la respuesta. En realidad, en los últimos años han habido muchos avances en cómo detectamos la leucemia y tratamos la leucemia, y todo eso está basado básicamente en las mutaciones genéticas que tiene la leucemia. Eso nos ayuda a diagnosticar mejor y a tratar mucho mejor. Del año en donde se descubre la leucemia a hoy en día, ¿cuáles han sido, la leucemia no, la quimioterapia, cuáles han sido los pasos, digamos, más importantes en el desarrollo de este fármaco? Pues Isabel mira, en o Gaby. algunas cosas no han cambiado tantos los tratamientos, ¿no? O sea, hay algunos tratamientos que llevamos usando los mismos por décadas. Pero yo diría que para la leucemia, y luego voy a dejar a que la doctora Isabel comente lo mismo, para la leucemia el 2001 fue un año que cambió básicamente cómo tratamos la leucemia completamente, porque cambiamos de utilizar nada más la quimioterapia normal a usar tratamientos que son dirigidos a ciertas mutaciones en particular. Y eso es la leucemia mieloide crónica, que hoy en día es una leucemia con la que uno puede vivir y tener o sea, esperar que pueda vivir una vida normal, esencialmente tomando esa pastilla. Bueno, pues, ¿qué otros avances hay, Isabel? Cuéntanos. Bueno, para nosotros, desafortunadamente para el glioblastoma, han habido avances, pero en realidad no hemos llegado a una cura. Aún quedan muchos más avances. Las terapias que estamos tratando en realidad por ahora son de investigación. Si hay un tratamiento estándar, antes del 2005 en realidad usábamos la radioterapia, pero en ese punto conocimos que la quimioterapia también ayudaba. Ahora, no llega a ser una cura, así que hay muchas terapias bajo investigación, como la inmunoterapia y otras que estamos tratando de ver si pueden ayudarnos a llegar a una cura. Pues en México el cáncer infantil es la primera causa de muerte en pacientes entre 5 y 14 años. Hoy tenemos alrededor de 5,000 casos nuevos por año. Aquí el tema es, ¿se le da el mismo tratamiento a un adulto que a un niño? ¿Cómo es ese mundo? Nosotros que las estamos escuchando, pues no lo conocemos y queremos enterarnos. ¿Cómo se hacen las quimios? ¿Cómo se determina que un niño tiene tanta? ¿Cómo es ese mundo? Bueno, yo diría, por ejemplo, para los cánceres cerebrales, que sí también le dan a los niños, la biología de los cánceres de adultos y niños es un poco diferente. Pero la cosa más grande y más diferente es que los niños, especialmente esos que son menores de 3 años, no le queremos dar radiación al cerebro porque aún está creciendo. Así que usualmente tratamos de usar quimioterapias más fuertes, intravenosas, y tratamos de no dar la radioterapia que sabemos que también puede ayudar. Pero hay diferentes tipos de cánceres cerebrales, así que cada uno se trata diferentemente. ¿Qué es una enfermedad oncohematológica? ¿Qué es eso? Tal vez una manera diferente de referirse a la leucemia. O sea, la leucemia es un cáncer, o sea, que ahí utiliza la palabra oncología, ¿no? Y hematológico, pues estamos hablando de un cáncer de la sangre. Entonces, en realidad, cuando nos referimos a una leucemia, lo que estamos hablando en términos comunes es un cáncer de la sangre o un cáncer de las células madres que dan origen a la sangre. Cuando aplicas una quimioterapia, ¿sigues matando igual las células buenas? O sea, arrasas con las malas, pero siguen arrasando las Claro. buenas, ¿o ya ha crecido, ha avanzado ese tratamiento?
Pues mira, esa es una excelente pregunta y yo te diría que los fármacos antiguos, o sea, los fármacos iniciales que se descubrieron hace varias décadas, esos no discriminan, entonces pueden tanto matar a las células que se dividen rápidamente, que son las células de cáncer, como cualquier otra célula del cuerpo que se divide rápidamente. Y eso incluye las células del pelo, las células del sistema digestivo. Y es por eso que vemos que los pacientes que reciben quimioterapia pueden perder el pelo o pueden tener náusea o vómito como parte del tratamiento. Ahora, una parte importantísima del tratamiento que tenemos ahora, como mencionaba antes, es el tratamiento dirigido a una mutación genética. Y estos tratamientos son mejores por muchas diferentes razones y una de esas razones es porque están dirigiéndose hacia una mutación o un cambio genético específico en esa leucemia, entonces son mucho más fáciles de tolerar y pueden ser pastillas. Entonces no tienen esos efectos. No, digo algunos efectos, pero no tantos. Pues lo que me han platicado muchos pacientes con cáncer, Gaby, Isabel, es que el tema del pelo es, es muy importante. Claro. A veces me han dicho que es lo más doloroso del cáncer, el tema del pelo. Es como una forma física muy concreta de como que hacerle saber al paciente que está enfermo, ¿no? Y es una manera también que pues, le quita la privacidad al paciente porque es difícil esconder eso cuando está uno en la calle, ¿no? Pues, aunque suena como algo que no es tan importante cuando estás hablando de una enfermedad que es de vida o muerte, sí es muy importante el aspecto emocional y lo que quiere decir, pues perder el pelo y verse diferente. Y pues regresando al tema de antes, ¿no? La maravilla de que tenemos desarrollos nuevos para tener Claro. mejores tratamientos es que algunos de los tratamientos no llevan a que al paciente se vea diferente, ¿no? Entonces puede llevar su vida básicamente normal. Claro, estamos hablando de unos casos específicos. Claro, hay muchos tipos de leucemia en los cuales sí se pierde el pelo y el paciente obviamente se ve diferente y eso también es igual para los glioblastomas, ¿no, Isabel? Sí, claro. En realidad la quimioterapia que damos bajo tratamiento estándar no causa que el pelo se pierda, pero la radiación sí. Lo bueno es que sí que crece de nuevo. Así que, pero sí es un tema importante, Qué como dice cosa, Gaby. ¿verdad? Es algo que lo refieren muchísimo. Ahora, hay muchos centros en el mundo. Tú, Gaby, estás en el Massachusetts General Hospital. Estoy en lo correcto, que es el número uno en investigación de Estados Unidos sobre el tema de Así es, las leucemia. dos estamos ahí. Y Ujú. tú también, Isabel, ¿estás ahí? Sí, correcto. ¡Ay, qué maravilla! Oigan, ahí, porque es el número uno para investigación de leucemia y de glioblastomas, ¿es correcto? Así es, este hospital es un hospital muy grande para investigaciones, el número uno en cuanto a investigación en general y somos definitivamente de los mejores en cuanto a investigación de cáncer en Estados Unidos y en el mundo. ¿Y ustedes son mexicanas? Yo soy mexicana, llevamos oyéndote, Fernanda, toda la vida. Gaby, qué Yo soy, orgullo. ¿Y tú, Isabel? yo soy de Puerto Rico. Oigan, qué orgullo. Latinoamérica en Estados Unidos, qué bonito. ¿Cómo Así no? es. ¿Cuántos especialistas hay en el Massachusetts? Cuéntenos un poco de este General Hospital, de este lugar que es, de verdad, en investigación de estos dos, leucemia y glioblastomas, es el non plus ultra del mundo. Es el número uno. Cuéntenos, ¿cuántos investigadores? ¿Cómo se trabaja en la investigación de estas dos enfermedades? Pues mira, somos un hospital general, entonces tratamos a pacientes pues de todo Estados Unidos, de todo Boston, pero somos también el hospital universitario más grande de Harvard, entonces también nos colaboramos con varios diferentes hospitales en Boston y con muchos laboratorios en Boston. Em, en cuanto a investigadores, pues hay cientos de investigadores que están afiliados a este hospital. En cuanto a oncólogos, en Massachusetts General Hospital tenemos un centro de cáncer en donde hay más de 100 oncólogos. No tengo el número preciso, no sé si lo tienes tú, Isabel, No lo tengo tampoco. Muchos. No, pero 100 hay son muchos. Pero para darte una muchísimos. idea, Sí. sí, tenemos diferentes departamentos dentro del centro de cáncer. Entonces, por ejemplo, en el centro de leucemia tenemos 7 doctores que se dedican únicamente al tratamiento de la leucemia.
importante, Fernando, es que estamos nosotros localizados en una parte de Boston donde muchos de los pacientes que vienen a recibir su cuidado en Massachusetts General Hospital son mexicanos o son latinos. Y es algo que tanto Isabel como yo lo sabíamos desde antes, pero durante la pandemia de coronavirus fue donde más lo vimos y lo sentimos, porque esos eran los pacientes que más frecuentemente se enfermaban con esta enfermedad. Ahora, fíjate, así en esta proporción, pues imagínate Puerto Rico, Isabel, que es mucho más chiquito que México. También de Puerto Rico a Massachusetts a estar en el number one, me parece que es un logro, porque ¿cuánta gente de Puerto Rico hay? Pues nomás tú. No, hay algunas, hay algunas. Y especialmente quizás también hay algunos que quizás no se crecieron en Puerto Rico, pero vivieron aquí mucho, pero también no hay lo suficiente como quisiéramos. Es que es la enfermedad de estos tiempos, ¿verdad? El cáncer. Sí, así es. O sea, todo el tema de la leucemia, todo el tema. ¿Qué es eso de glioblastomas? ¿Qué es? Sí, buena pregunta. Ese es un tumor cerebral que viene de las células gliales del cerebro, así que no empieza en otra parte de tu cuerpo. Uno puede tener cáncer que empieza en otra parte de tu cuerpo, como el pulmón o otros que va al cerebro, pero este es uno que empieza en el cerebro. Y desafortunadamente, como estaba explicando, no hay cura. Así que es muy importante tener esos estudios, esas investigaciones clínicas para poder avanzar las terapias que podemos dar. Pues vamos a unos spots QTF y regresamos con la doctora Gaby Hobbs, directora clínica del Servicio de Leucemia en el Massachusetts General Cancer Center, que es @Gaby Hobbs, esa es su cuenta, y la doctora Isabel Arrillaga Romani, que es directora de investigación clínica neurooncológica del Massachusetts General Hospital. Y ella es @MASS General News, más General News. ¿Qué tema, que siempre me ha retumbado en el tema de las leucemias y de esto, el asunto del cáncer. Doctora Gaby Hobbs, doctora Isabel Arrillaga Romani, ¿por qué el cáncer no duele? ¿Por qué no te duele? Es una buena pregunta, Fernanda, y depende de dónde se origina el cáncer, porque definitivamente puede ser extremadamente doloroso. La leucemia puede ser asintomática, pero también puede ser dolorosa. Entonces, cuando tienes mucho crecimiento de leucemias, tienes, por ejemplo, la médula ósea llena de leucemia, eso puede ser muy, muy, muy doloroso. Y es común, por ejemplo, que los niños pequeños, cuando los diagnostican con leucemia, su síntoma principal es que les duele en las piernas y no pueden caminar. En realidad sí puede ser algo muy doloroso. ¿De qué depende que duela o no, Isabel? Porque hay cánceres que no duelen. Por eso no te das cuenta. Por eso si no te haces una revisión anual o cada 6 meses, pues ¿cómo te vas a dar cuenta si no te duele? Ese es el problema, uno de los problemas serios, ¿no? Porque a veces duele y a veces no. A veces depende, específicamente para los tumores que están en el cerebro, depende de cuán grandes sean. Así que tienes toda la razón. Al principio quizás no tienes ningún dolor, pero ya cuando está avanzando y se pone más grande, exacto, uno de los síntomas también más frecuentes es el de dolor de cabeza. No a todo el mundo le da, pero sí puede dar. Y tienes razón, pueden haber cánceres y hasta cánceres del cerebro que quizás por donde están localizados no dan nada de dolor. Tiene que ver con la localización. Creo que un punto importante también es que hay muchos cánceres en general que no tienen síntomas, como dice la doctora Isabel, por dónde están localizados. Y ahí sí, pues aunque vayas al médico y te hagan revisiones, la realidad de las cosas es que es difícil encontrar algunos de estos cánceres cuando no tienen síntomas. ¿Hay algo que no sepamos sobre la enfermedad? ¿Hay algo que ustedes nos deban de enseñar sobre la enfermedad, sobre la leucemia, sobre los tumores cerebrales? Porque la verdad no creo que estemos muy informados de este asunto.
a menos que lo padezca alguien cercano o alguien que lo haya tenido. De lo contrario, lo más cercano que yo he visto fue un tumor que me platica Inés Gómez Montt en el programa Fernanda Talks Home, que me cuenta cómo de repente se mareaba, cómo de repente se desmayaba o se sentía muy cansada, y fue a una revisión y le dijo el doctor, ya no sales, o sea, te quedas a operación porque tienes 2 tumores, uno sí se opera y el otro no. Resultaron que no era cáncer. Pero a veces no ponemos atención a lo que el cuerpo siente, pues. No pensamos que es importante de repente ver lucecitas, o sea, ¿cómo identificas un tumor, por ejemplo? Es un balance, Fernanda. Creo que lo que dijiste es muy importante entre no pensar que cualquier síntoma es cáncer, pero también no ignorar síntomas que claramente son preocupantes. Y una de las cosas que creo que es bien importante saber es que no todos los cánceres son lo mismo, o sea, quiere decir que la persona se va a morir o que no hay tratamiento. O sea, para muchos cánceres realmente hay muchos tratamientos. Y entonces, aunque es difícil a veces tomar ese primer paso de ir al médico y hablar de los síntomas, es importante tomar ese paso porque no hay nada más triste para un médico que ver a un paciente que hubiéramos podido curar, que ahora no podemos curar porque se esperó mucho tiempo en casa porque le daba miedo ir al médico, ¿no? Claro, es una simplificación porque en muchos casos, pues, no hay los recursos o aunque el paciente llegue temprano, tal vez no se puede curar, pero creo que es importante tener esa información e ir al médico para tener respuestas. Y Eh, yo, sí, Isabel. sí, iba a añadir que hay algunos síntomas que sí, es un balance, como dice Gaby. Hay algunos que sí deben ser más preocupantes que otros que también debemos prestar atención. Por ejemplo, si alguien ha perdido peso, mucho peso en poco tiempo sin estar tratando de perder peso, por ejemplo, eso sería algo que inmediatamente le debe comentar a su doctor. Al igual con los tumores cerebrales, dolor de cabeza, mucha gente tiene dolor de cabeza y la mayoría de la gente que tiene dolor de cabeza no tiene nada en el cerebro. Pero si hay un dolor de cabeza nuevo, que no le ha dado nunca a alguien y es una persona ya de mayor edad, eso es algo que se tiene que chequear también. Hablando de la quimioterapia, la intensiva, la intravenosa, en todos los casos, ya sea leucemia aguda o crónica, ¿se usa esta quimioterapia intensiva o el famoso Excelente pregunta trasplante y de médula afortunadamente ósea? no siempre. Ah, qué bueno. O el trasplante, ¿no? Afortunadamente También no de siempre. médula ósea. Claro, claro. Entonces, la leucemia se puede dividir en 2 categorías, la leucemia aguda y la leucemia crónica. Y generalmente las leucemias agudas son leucemias muy agresivas y esas requieren de tratamiento con quimioterapia intravenoso y en muchos casos se requiere de un trasplante de médula ósea. Ahora, para esas leucemias también han habido avances en el tratamiento y para muchos pacientes podemos darles tratamientos menos intensivos que también dan buenos resultados. Ahora, afortunadamente para las leucemias crónicas podemos dar diferentes tipos de medicamentos, incluyendo pastillas, y la mayoría de las veces no se requiere de un trasplante de médula ósea. ¿Esas pastillas cómo funcionan? ¿Se administran con base a qué? O sea, ¿cómo? Cuéntame de esas pastillas. ¿Cómo no? Esas pastillas están diseñadas para dirigirse contra una mutación genética o un cambio genético específico que ocurre adentro de las células de leucemia. Y hay muchos diferentes tipos de esas pastillas. Entonces, por ejemplo, hay una leucemia que se llama leucemia mieloide crónica, que tiene un cambio genético muy específico. Y hay una medicina que fue descubierta o aprobada en el 2001 que se llama imatinib o Gleevec en Estados Unidos. Y básicamente es una pastilla que se toma el paciente para el resto de su vida. Y desde ese entonces han habido otras pastillas similares que han sido aprobadas. Para diferentes tipos de leucemias hemos descubierto que también podemos utilizar esa misma manera de tratarlos. Entonces, dependiendo del tipo de cambios genéticos que tiene cada una de esas leucemias, podemos dar diferentes pastillas que se dirigen a ciertas mutaciones genéticas. ¿La leucemia se quita, Gaby?
Algunas sí, Fernanda, y algunas no. Pero lo que es interesante es, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica, digamos que no la curas, pero puedes vivir con ella toda la vida y puedes tener una vida normal. Y puedes tomar Entonces, tomándote esta pastilla. tomándote esa pastilla, exactamente. Y algunas leucemias agudas, después de recibir quimioterapia agresiva, intensiva, y de recibir, en algunos casos, trasplante de médula ósea, definitivamente se curan muchos casos de leucemia. ¿Estas son las famosas terapias celulares o los famosos CART? Excelente pregunta. Entonces, el primer tipo de terapia celular, diría yo, es el trasplante de médula ósea, donde se recolectan células madres de un paciente y se le dan a otro paciente. Ahora, las células CAR son una nueva tecnología, un nuevo tipo de tratamiento que ha sido desarrollado para tratar diferentes tipos de leucemia y de linfoma. Eso es definitivamente un avance espectacular en el tratamiento de leucemias y de linfomas, y podemos tratar a pacientes y ayudar a que algunos pacientes entren en remisión donde antes hubiera sido imposible. Oye, Gaby, ahorita que estabas diciendo, espérame, dices de las mutaciones genéticas y que Ajá. pasas células de un cuerpo a otro. A ver, ¿de qué me podrían servir, por ejemplo, las células de mi mamá? O a mis Oh, hijos, ¿de qué le pueden servir mis células en caso de estas enfermedades? claro, entonces cuando un paciente tiene leucemia y requiere de un trasplante de médula ósea, para poder recibir un trasplante de médula ósea tienes que tener un donante. Un donante tiene que ser alguien que sea compatible contigo. Entonces hacemos exámenes para ver diferentes genes que tengas tú y vemos, por ejemplo, tus hermanos, si ellos son compatibles. Si ellos no son compatibles, entonces podemos buscar, podemos hacerles exámenes a tus papás o a tus hijos, o también podemos buscar un donante en el registro internacional de donantes. Entonces hay muchas diferentes opciones para tener una persona que te pueda donar células madres y darte un trasplante de médula ósea. ¿Sirven los bancos de célula madre que hay en el mundo? Esto es a lo que me refiero exactamente. Ah, son esos. Ujú. Fíjate que algún día a ver si hacemos un programa de esos bancos, porque me interesa saber la caducidad de las células. ¿Tienen Claro. caducidad? Bueno, y lo que es importante saber, Fernanda, estamos hablando tal vez de dos cosas diferentes y una es una distinción importante y la verdad me da gusto que lo hayas preguntado. Cuando estamos hablando del registro nacional o internacional de donantes, ahí nadie ha donado nada. Tú nada más te apuntas, te pones un Q-tip en el cachete y mandas lo mandas eso y con eso hacen un examen genético. Entonces, cuando buscamos en la base de datos, decimos, ok, Fernanda es un buen candidato para donarle a esta persona. Y así es como encontramos donantes de médula ósea. Ah, Pero en otros casos, hay algunos pacientes que por ejemplo, tienen un bebé y tienen el cordón umbilical del bebé. Si no recolectan bien esas células, por ejemplo, eso no se puede utilizar para nada. Entonces, cuando estamos hablando de bancos de células madres, es importante que podamos distinguir y saber cómo se recolectaron esas células y si pueden ser utilizadas en un futuro. Porque muchas veces, como tú dijiste, no pueden ser utilizadas y no sirven para hacer un trasplante de médula ósea. las invito nuevamente, Isabel Arrillaga, perdona, Romani, y a Gaby Hobbs. Las invito a hablar de este tema. Me parece importantísimo que estemos enterados. Aquí en ¿Qué tal, Con mucho Fernanda? gusto. Hasta pronto.